De Dios y la patria, se abre la sesión. Secretaria, ¿cuenta? Sí, presidente. En primer lugar, ingresó a la Comisión el proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la ley número 19.227 que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura para incorporar el libro electrónico. Este proyecto cuenta con segundo informe de la Comisión de Educación y Cultura y a la Comisión de Hacienda le corresponde pronunciarse respecto de las normas de su competencia. Está con urgencia suma que vence el 1 de septiembre. Y en segundo término, presidente, se recibió un oficio de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 12 de la Ley 18.985, remite informe acerca de los proyectos aprobados por el Comité de Donaciones Culturales en el periodo 2021, con la información que dicho artículo indica. Este informe se hizo llegar por correo electrónico a los miembros de la comisión. Esa es la cuenta, presidente. Gracias. Respecto al primer punto, ¿está claro cuáles son las materias de Hacienda o viene llegando? O sea, de estos informes que requieren, digamos, un pronunciamiento. Este sí, ya. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a abocarnos entonces, tal como está contenido en la citación, al proyecto, para continuar con el proyecto que considera promover la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros, más bien llamado Ley FinTech, Boletín 14.570-05. Aprovechamos de saludar a quienes están aquí presencialmente, doña Benedita, la comisionada Benedita Piedrabuena, el comisionado Kevin Cowan, al director general de Regulación Prudencial, don Luis Figueroa, y la Dirección General de Regulación de Conducta de Mercado, don Patricio Valenzuela, todos de la Comisión para el Mercado Financiero. Saludamos también del Ministerio de Hacienda al asesor de Coordinación de Mercado de Capitales, señor Tomás Pintor. Y la subsecretaria, andamos como siempre al revés, subsecretaria. Hicimos acá especialmente para que estuviera usted presente y me cuenta que está en Valparaíso, así que estamos... Disculpa por eso, no, presidente. Sí. Estaba citada otra comisión. Sí, son cosas que ocurren. Ya, secretaria, nos corresponde, tal como habíamos acordado, abocarnos a aquellas indicaciones pendientes de votación en el proyecto FinTech. No sé si el Ejecutivo quiere hacer alguna presentación o vamos, porque no sé si tiene alguna fórmula prevista o vamos simplemente, según los grupos. Presidente, en todo caso, sobre las carpetas de los senadores está el último documento que hizo llegar el Ejecutivo el día viernes, que es un consolidado de las indicaciones que habían quedado pendientes. Hay una pequeña variación en dos de ellas respecto de lo que habían hecho llegar con anterioridad. Entonces yo no sé si usted quiere... a mí me gustaría entonces resolver eso primero, digamos, o sea, respecto son las indicaciones que... Sí. ¿Pero vienen en forma de indicaciones o son observaciones a la indicación? Viene la indicación y la observación del Ejecutivo a esa indicación y cuando corresponde, o sea, cuando estimaron que correspondía una proposición alternativa. Ya, ¿y esas fueron aquellas que quedaron facultadas para aprobarse, digamos, sujeto a una... No, esas eran solamente tres, que eran las 55, 56 y algo, y esas que ya quedaron aprobadas, estas están pendientes. Perfecto, entonces la dejamos dentro de las pendientes. Y por lo tanto corresponde ahora empezar desde la primera, que es la 8. Exactamente. ¿Algún comentario antes de eso? Tomás, me pareció que pedía la palabra, ¿no? Sí, presidente, solamente recordarle que nosotros ya habíamos hecho propuestas respecto de dos de esas indicaciones, hicimos nuevas propuestas de reacción atendidas las aprehensiones de los senadores y el resto de las indicaciones y las propuestas son aquí que están relacionadas con la última sesión, por ejemplo, esas serían propuestas nuevas también. Entonces tenemos dos propuestas nuevas repropuestas, por así decirlo, y dos propuestas nuevas que son de la última sesión que habían quedado pendientes de parte del Ejecutivo. Pero en la minuta que les mandamos el viernes estarían todas las propuestas que nos comprometimos. Ya la vemos en su momento, digamos, cuando vayan llegando. ¿O tiene alguna aprehensión previa, no? Vamos, secretaria, entonces, conforme a lo que habíamos acordado, voy a hacer un pequeño recuento. Recordemos que aquí hubo un conjunto grande de indicaciones que se agruparon en tres
grandes grupos, digamos. El uno que tiene que ver con aquellas cosas que a juicio del Ejecutivo, digamos, tenían directa relación con las ideas matrices y podían ser, digamos, acorde o no acorde, pero se entendían dentro de ese proceso. La segunda eran aquellas grupos de indicadores de indicaciones que ustedes entendían que eran contrarias, sin prejuicio de lo cual hubo varias de ellas que con algunas modificaciones fueron incorporadas, y el grupo tercero, aquellas cosas que no correspondían a ninguno de los dos anteriores, simplemente para hacer un breve recuento. Entonces vamos a partir por las indicaciones del grupo 1, que quedaron pendientes y que quizás son de las más relevantes que podemos ir debatiendo. Secretaria, le ofrezco la palabra. Presidente, la primera de esas indicaciones es la indicación número 8, que está en la página 9 del comparado, de los senadores señora Rincón y señor Piu, para agregar antes del punto final la frase y los sistemas de evaluación de riesgo comercial, buró de crédito y scoring. A ver, ¿comentario respecto de esto? Sí, presidente, si quiere recapitulamos los argumentos que había presentado el Ejecutivo con anterioridad respecto a esta indicación, que son básicamente que esto se enmarca dentro del artículo 5º del proyecto de ley, que establece cuáles son aquellas instituciones que sin necesidad de inscripción en el registro de las entidades fintech podrían prestar servicios fintech. ¿Por qué? Porque se entiende de que su marco regulatorio ya resguardan los riesgos que acarrean las entidades fintech. La principal aprehensión es que la redacción de la propuesta de la indicación respecto a entidades que no son reguladas por la CMF, por lo tanto no pueden dar fe de que los riesgos que acarrean las actividades fintech estarían debidamente resguardados por su marco regulatorio y quedarían en una situación bastante particular. Sería entidades que no estando reguladas por la CMF podrían prestar servicios regulados. Es una situación sin precedentes. Y finalmente lo que el Ejecutivo también anteriormente había puesto arriba de la mesa es de que el universo tampoco es difícil de determinarlo. ¿Qué entidades se entiende por entidades que efectúan evaluaciones de riesgo comercial, scoring o buros de crédito? Pero esos son los principales argumentos que ha dicho el Ejecutivo, presidente. Yo me entiendo, recuerdo que el artículo 5º define las instituciones que pueden realizar actividades fintech sin la obligación de registrarse en la CMF para ello, puesto que se supone son entidades que están fiscalizadas, digamos, y en ese sentido hay leyes específicas que la regulan. Y lo que esta indicación, lo que entiendo yo, sería, a propósito de cambiar el número tercero, incorporar una actividad que en la práctica lo que podría ocurrir es que no sea fiscalizable, digamos, por la CMF, por el orden que está, digamos. O sea, es más bien esa situación la que plantea también la CMF como inadecuada, porque en esa lógica podría entenderse, digamos, de que estas instituciones que no tienen que registrarse sí podrían generar sistemas de evaluación de riesgo comercial, buró de crédito y scoring. Eso entiendo, ¿cierto? Don Kevin. Sí, presidente, confirmar esa interpretación. Acá lo que se está listando son las entidades que pueden ofrecer el servicio de asesoría crediticia sin cumplir con las obligaciones que establece la ley, y para eso el texto original propone a las clasificadoras de riesgos de la ley 18.045 justamente porque tienen un marco regulatorio como clasificadora de riesgos. Las otras entidades no son reguladas y por lo tanto si quisieran hacer la actividad de asesoría crediticia lo pueden hacer, pero tienen que cumplir con los requisitos que establece la ley. A mí en lo personal me parece que son argumentos suficientes, digamos. No sé si ofrezco la palabra si alguien quiere pronunciarse sobre esto. Esto ha quedado pendiente, efectivamente, para un mejor análisis. Para mí me parece claro, digamos, de que por la forma que se incorpore puede, en el fondo general, es necesaria y podría ser compleja por los efectos que podrían entenderse, bajo esta norma. No sé si alguien tiene una opinión distinta. Ofrezco la palabra, secretaria. ¿Se rechazaría por unanimidad entonces de los miembros de la comisión? Se rechaza. Luego, presidente, la indicación hasta que llegó lo fácil. La indicación número 15, en la página 19. Esta es una indicación del Ejecutivo para agregar un inciso final nuevo
que señala, finalmente, las entidades que presten los servicios regulados en el artículo 2 de esta ley deberán informar anualmente al Servicio de Impuestos Internos sobre saldos y transacciones para la aplicación del impuesto a la renta, impuesto adicional, impuesto al valor agregado y o impuesto de timbres y estampillas u otros impuestos que correspondan en la forma y plazo que éste determine mediante resolución. Perdón, presidente. Sé que, don Tomás. Sí, aquí, senador, nosotros le hicimos una nueva propuesta que acota más la redacción que acaban ¿cómo se llama?, de leer la secretaria, con el fin de atender un poco las aprensiones que usted y el resto de los senadores también levantó durante la discusión parlamentaria, acotando el término saldo y transacciones a saldos de activos que se mantengan en custodia de clientes y de transacciones que por su intermedio se realicen. Entonces, con esta nueva redacción lo que se estaría haciendo es acotar el término saldo y transacciones solamente de saldos a activos custodiados y transacciones a transacciones que hubiesen sido intermedias. De esta manera estaríamos hablando solamente de 2 de los servicios fintech y no de todos los servicios fintech, que son los más relevantes y información que se entiende que es valiosa para efectos de la recaudación de impuestos. Senador Cast. Bueno, esta es parte de lo que habíamos conversado hace un minuto, pero ahí le pregunto, la preocupación que tenemos siempre es ¿cuál es el interés de ir más allá de los saldos? En el fondo, yo sé que se ha dicho que en el fondo podría ayudar a beneficiar a los mismos usuarios del sistema, pero aquí es para impuesto interno. Por lo tanto, la pregunta es ¿por qué tengo que informar de la transacción? Y no simplemente, está bien, este tipo tiene o esta persona tiene tal activo o una utilidad X que efectivamente va a hacer que esos saldos cambien, pero ¿por qué se incluye? Y yo pensé que lo habían sacado, pero mantuvo, según lo que nos dice Tomás, la palabra transacciones. Quiero entender la razón y la motivación de fondo de aquello. ¿Es por lavado de dinero? ¿Cuál es el objetivo? No, específicamente para recaudación de impuestos. Perdón, senador. Yo quiero además ir más allá, que quiero ver bien la redacción, así que voy a ver, pero quiero ver además exactamente que esto es un proyecto de ley para la promoción de la competencia e inclusión financiera. No venía esta norma en el proyecto original, fue a propósito de indicaciones que han ido presentando. No sé bien qué tiene que ver con la idea matriz y me sumo a la consulta del senador Cast. Estamos definiendo eso, digamos, para poder seguir, digamos, con la discusión. Ahora, no conozco la indicación, o sea, no sabía que habían cambiado la indicación correspondiente, así que me gustaría verla, pero le ofrezco la palabra a Tomás para... Presidente, por su intermedio, el principal motivo por el cual estamos incorporando esta norma es porque nos encontramos con situaciones en las que hoy día algunos servicios fintech están voluntariamente entregando información a servicios de impuesto interno y de manera heterogénea, algunos sí y otros no. Con la compensación de servicios de impuesto interno, si bien hoy día es un ecosistema que se le denomina que no tiene una importancia o una magnitud muy relevante, el día de mañana sí podría tenerlo en términos de recaudación de impuestos, y por lo mismo se requieren reglas claras en términos de información al servicio para poder cumplir con su labor. Respecto a la consulta del senador Cast, las transacciones serían necesarias para poder hacer cálculos eventualmente de ganancias de capital que se podrían dar en servicios fintech, como por ejemplo sistemas alternativos de transacción o la intermediación de instrumentos financieros. La información necesaria para calcular los impuestos de la renta, que podría, por ejemplo, darse en una hipótesis de ganancia capital, es la información de las transacciones. Y esta es la información o la obligación tributaria menos gravosa que encontró el Ejecutivo para imponerla a las fintech, porque de lo contrario podrían también existir obligaciones como recaudación, que sí existen respecto, por ejemplo, de los corredores de bolsa, que son intermediarios pero no instrumentos financieros, que sería como la actividad símil que se realiza hoy en día en el mercado de capitales. Entonces, esa es un poco la razón por la cual se incorporó esta indicación de las compensaciones con el servicio de impuesto interno. La regla no era clara de que fuera la obligación de informar fuera homogénea para estos servicios que podrían ser relevantes el día de mañana. Una consulta. ¿Esto se refiere a las, porque no me equivoco, yo lo he leído varias veces, a las empresas o a los clientes? A las empresas, entidades que presten los servicios regulados. Si ahí la subsede tiene la mano levantada, presidente. Me queda la duda, por eso.
Subsecretaria. Se refiere a la fintech, digamos, a las empresas que prestan servicio. Y solo reforzar lo que decía Tomás. Uno es que ya están cumpliendo con la obligación de informar, pero de manera heterogénea, y esto, por lo tanto, permitiría homogeneizar, y de esa manera, y ellas además se han mostrado a favor de eso, porque señalizan también una opción de cumplir con las obligaciones tributarias que surgen por estas actividades, y por lo tanto básicamente están de acuerdo y a favor de este tipo de medidas. Y respecto a la pregunta puntual del senador Cast, también decir que en general los países que tienen buena fiscalización en el servicio de impuestos internos tienen transparencia en el acceso que tiene el servicio a las distintas transacciones. Por eso tienen levantado el secreto bancario. Nosotros avanzamos en un pequeño paso este año, de hecho, con la aprobación del proyecto de movimiento de saldos, obligación de informar de las instituciones financieras por movimientos superiores a 1.500 UF en un periodo, digamos. Y de esa forma permitir la mejor fiscalización del pago de impuestos. Hay otro motivo que ha surgido más recientemente que tiene que ver también con los datos, con lo mismo que levantaba el senador, ¿cierto? Que es el tema de poder identificar ciertas actividades ilegales, ¿cierto? Delictivas, a través de la fiscalización también del Servicio de Impuestos Internos con mejores datos. Esto ha surgido de manera reciente como una necesidad y creo que también ahí hay un rol para este tipo de información, el buen uso, digamos, desde los servicios públicos para esta información. A ver, yo propongo lo siguiente, porque esto a mí me interesa harto y yo prefiero, dejémoslo para después esto, porque quiero ver la indicación, quiero revisarla para ver si cumple con lo que yo creo pueden ser, o se cree, de mi perspectiva, a lo menos pueden haber otras opiniones. Estándar no habría problema, si no tendríamos que reabrir un poco, pero no nos detengamos en esto, digamos, porque si no vamos a tener una discusión larga y creo que podemos avanzar más en lo otro en intertanto, secretario. Así que sigamos con la siguiente. Presidente, luego... La indicación está presentada formalmente, ¿cierto, Tomás? ¿O eso? Sí, nosotros no como indicación, sino que lo presentamos como sugerencia de redacción para acotar un poco la obligación. Y cuando tenga un nuevo plazo para eso, además, para poder presentarlo. Pero está bien, quería saber eso. Ya. Sigamos. Presidente, enseguida la indicación número 30 en la página 40 del comparado. La indicación número 30 también es del Ejecutivo para agregar a continuación en el inciso cuarto, la siguiente oración final. Excepcionalmente, los proveedores de servicios de iniciación de pagos podrán contemplar en su modelo de funcionamiento la posibilidad de acceder y mantener en forma transitoria los dineros de los referidos clientes, sujeto a que cumplan las normas que establezca el Banco Central de Chile para cautelar el normal funcionamiento de los pagos en que intervengan, las que podrán incluir requisitos de solvencia, liquidez y riesgos, entre otros. Les recuerdo a los señores senadores que sobre sus carpetas tienen el documento que hizo llegar el Ejecutivo en que están las proposiciones que va a explicar el señor Quintana, que son proposiciones nomás porque no se han formalizado como tales, porque no todas requieren ser formalizadas como nuevas indicaciones. ¿Algún comentario, don Tomás? No, por su intermedio, presidente, si quiere recordar también cuáles son los argumentos que están detrás de esta nueva propuesta de reacción, que era básicamente la aprehensión que levantaron los senadores de cuál era el plazo en el cual estos proveedores de servicio de iniciación de pago que recaudan fondos de manera momentánea y por lo mismo excepcionalmente quedarían bajo la regulación del Banco Central, en qué plazo
le pagan a los comercios. Es en ese contexto que nosotros se nos solicitó de que hiciéramos una nueva propuesta de redacción. Si bien el Ejecutivo entendía de que esa facultad el Banco Central ya la tiene al momento de que tenga que regular estos proveedores de servicios de iniciación de pagos que tocan fondos, de las averiguaciones que se hizo respecto a la industria de la práctica comercial se entiende que un plazo de 72 horas no debería traer mayor problema, a pesar de que para los operadores de tarjeta el plazo que está en el compendio de normas financieras es de 15 días corrido para pago a los comercios, pero de acuerdo a las aprehensiones que levantaron los senadores, entendemos que con la práctica comercial no debería haber problema con un plazo de 72 horas. Yo tengo dos consultas, digamos. Una, me parece bien avanzar en fijar un plazo, lo planteamos varios senadores, digamos, respecto de no generar a propósito de esto otra complejidad respecto de cuándo se verifica el pago, porque justamente una de las gracias era la automaticidad y no instalar un tema de que como en general no hay tanta simetría en estas negociaciones de una finte cualquiera con un cliente que no se entienda que en la lógica de tener que aprobar se faculten para llevar tiempos que sean al final resulten ser un problema, como ha ocurrido en otros pagos o sistemas de pago. Pues sí, así que me parece bien, le agradezco, creo que esto apunta a buscar un acuerdo. Lo que sí tengo dos dudas. Primero, ¿por qué se borra la palabra excepcional? Porque eso a mí me genera ruido, porque yo entendía que era excepcional. Al borrar la palabra excepcional, uno puede situarlo como una práctica habitual y cuando uno es excepcional tiene que explicar por qué. Entonces quiero saber. Y segundo, y los 72 horas, ¿por qué no es 48, que parecía más razonable, digamos, para mí por lo menos, pero o algunos de los senadores que hicimos uso de la palabra con este motivo, digamos, justamente para no generar el corralito que hace referencia el senador. Entonces me gustaría, no sé si hay alguna otra consulta respecto a este punto, pero no. Don Tomás y después don Kevin. Sí, señor presidente. No, el excepcionalmente era para tomar una observación que hicieron los senadores en la discusión parlamentaria, que decían que el excepcional le inducía a confusión. Nosotros lo borramos porque finalmente lo que hay que atender es el carácter de la actividad de fondo para ver si se someten o no a la regulación del Banco Central. Por lo tanto, no vemos problemas de que una persona, o sea, una entidad pueda acelerar servicio de iniciación de pago, recaudar fondos si se somete a la normativa del Banco Central. La palabra excepcional creo que es semántica y nosotros las propusimos por un tema de que los senadores quizás durante la discusión hubiesen preferido que no dijera excepcionalmente. Y respecto al plazo de 72 horas, como le decíamos, el compendio de normas financieras establece para los sistemas de tarjetas que hoy día tienen una participación casi en la totalidad del mercado, un plazo de 15 días corridos, entonces para el pago a comercio. Entonces, recordarle que el Ejecutivo en principio no estaba tan de acuerdo con acordar un plazo respecto a una industria desafiante que hoy día es muy incipiente. Sin embargo, de un análisis práctico vimos de que los plazos hoy en día no son en la práctica de 15 días corridos, a pesar de que la normativa del Banco Central establece ese plazo para el mercado de tarjetas. Sin embargo, en un escenario en el que tengamos que poner un plazo entre 48 y 72 horas, preferimos establecer un límite un poquito más amplio para eventuales modelos de negocio o situaciones que no estamos previendo en las que las 72 horas podrían ser más provechosas. De ahí que ya sería tema o un problema de cada una de las entidades si es que por establecer o acordar un plazo de 72 horas quedo fuera de mercado respecto a un competidor que me ofrece un plazo de 48 horas o 24 horas. Pero como plazo máximo y como regla general tiene sentido de que sea quizás un rango más amplio dentro de lo acotado. Don Kevin. Gracias, señor presidente. Respecto a excepcionalmente, en primer lugar, hacernos eco de lo que plantea el Ejecutivo de que responde a una inquietud de algunos de los senadores de la comisión. Y si bien recuerdo, la inquietud era, al usar la palabra excepcionalmente, era que hubieran ciertos proveedores que, siendo la misma empresa, en algunos casos pagaran el mismo día y en otros excepcionalmente. Entonces, para separar los modelos de negocios y quedara claro que un modelo de negocio es pago instantáneo, otro modelo de negocio, este pago con un plazo, se sugirió sacar la palabra excepcionalmente. Ese era el relato que yo tenía de esa discusión. Respecto al plazo, dos cosas. Recordar, uno, que este plazo de 72 horas es el plazo máximo
y que el Banco Central está explícitamente facultado con la indicación del Ejecutivo de fijar un plazo que tiene que estar dentro de estas 72 horas. De hecho, en el texto original se mandatea al Banco Central a establecer requisitos de solvencia, liquidez y riesgos. En la propuesta del Ejecutivo se establece explícitamente que el Banco Central deberá establecer el plazo máximo pago. Entonces pensamos que esas dos salvaguardias, el tope máximo 72 y el mandato al Banco Central, debiera ir tendiendo hacia un plazo de pago lo más corto que sea prudente. ¿Por qué 72 horas? Porque, como planteó el señor Pintor, lo que se observa es que si bien la normativa del Banco Central plantea 15 días... Siga nomás. Lo espero un minuto, señor presidente, ¿no? No me espere nada mejor porque puedo embarrarla de nuevo en esta materia. Entonces, ¿por qué 72 horas? Porque lo que se observa es que a pesar que el plazo legal que establece el Banco Central para los operadores es 15 días, la gran mayoría paga dentro de 72 horas. Entonces parecía razonable partir con una práctica de mercado como un tope y dejarle claro al mandato del Banco Central que tiene que fijar dentro de ese tope. Eso, señor presidente. Gracias. ¿Y usted está convencido de lo excepcional? A mí la preocupación que me da, entiendo la segunda, o sea, me parece mucho mejor la forma de frasear respecto a la obligación del Banco Central, y yo hubiera preferido 48 horas, pero si usted dice que 72 no le genera un daño, está bien, puede ser. No me acuerdo bien exactamente cómo se dio ese debate, pero el tema excepcional, o sea, a mí lo que no me gustaría es que se instale que todos van a hacer las 72 horas. Eso es un poquito porque parte de lo que ustedes mismos explicaron en su momento, la gracia era la inmediatez, la rapidez, la velocidad. Entonces, si a propósito de esto, a mí no me incomodaría generar la norma excepcional con esas limitaciones para que tengan que explicar. Don Tomás. Señor presidente, nosotros no vemos problema si es que se pone o no el excepcional, porque finalmente creemos que son tan distintas las cargas regulatorias que van a tener el que lleve a cabo el servicio recaudando fondos y el que no, que si se pone o no excepcional no es lo relevante. Lo relevante es la carga regulatoria que van a tener, que finalmente si recaudan fondos uno va a tener que cumplir con las normas del Banco Central, y si no, es un modelo de negocio distinto que va a cumplir con la normatividad que establezca la CMF. Entonces, como para el Ejecutivo es indiferente si es que establece la palabra excepcional o no, señor presidente. ¿Comentarios, senadores? ¿No? Presidente, yo lo que quería comentar es que la indicación del Ejecutivo, en mi opinión, recoge bien la inquietud planteada acá. Haber cambiado la redacción y señalar incluirán el podrán, creo que es importante porque hace más explícito que deben estar estos requisitos de solvencia que son muy relevantes, y a mí me parece que las 72 horas es un plazo razonable. O sea, la preocupación mía era que no pasara un periodo largo en que estos dineros fueron ocupados por otros fines, y evidentemente puede ser que los pagos requieran un plazo. En mi opinión muy personal, la palabra excepcionalmente original estaba bien instalada porque ayudaba a decir que esto era inmediato, pero si la discusión de la comisión llevó a que el Ejecutivo la sacara, es un gesto, digamos, pero a mí me parece que como está redactada resuelve por lo menos la esencia de la inquietud que yo tuve en la discusión pasada. No, yo me preocupa mucho estar tan de acuerdo, digamos, pero eso es, yo estoy de acuerdo, a mí me gustaría más generar la lógica excepcional, siempre que no me digan que eso, y generar el procedimiento del Banco Central ya hasta 72 horas. Creo que ahí queda mejor resuelto, digamos, el tema. No sé si sería posible, porque el Ejecutivo también va a tener una... Ahora, en todo caso, estas 72 horas, me pregunto, estos son corridos, ¿cierto? Son, para que quede claro para la historia, que nadie pueda... Yo sé que es la norma general, pero es bueno, digamos, para estos efectos que son 72 horas corridas, senador. Y no es necesario decirlo, ¿no? Porque la normativa... Sí, pues la regla general es cuando son horas de corrido, digamos, o sea, pero quería ratificar nomás porque eso podía... Ya, entonces, senador, ¿se parece? Establezcamos la norma excepcional, restablezcamos lo excepcional y asumimos la redacción que sigue como está planteada la indicación, si le parece. ¿Le parece? Entonces se aprueba por unanimidad la propuesta del Ejecutivo, volviendo al excepcionalmente inicial. Sí, perfecto. Aprobado. Por unanimidad. ¿Qué dice podrán? Lo cambió por incluirán. Incluirán, está bien. Se cambia podrán por incluirán.
Presidente, con esto se terminan las pendientes del primer grupo y corresponde pasar a las pendientes del segundo grupo. La primera de ellas es la indicación número 22, que está en la página 31 del comparado. Esta es la del senador Piu, que está presente, así que aprovechamos de ofrecerle la posibilidad que la explique. También sujeta a la senadora Rincón. Que agrega en el inciso final la siguiente oración. De la senadora Rincón y el senador Piu. Adicionalmente, existiendo tratamientos que recaigan sobre datos de carácter sensible, se deberán adoptar medidas de resguardo especial como la anonimización para proteger su integridad, confidencialidad y disponibilidad, evitando la vinculación entre la información y un titular determinado. Pero aquí es donde hay una propuesta alternativa, ¿cierto? Sí, señor presidente. También para recapitular un poco la discusión que se dio, es que los senadores durante la discusión parlamentaria presentaron la necesidad de quizás incluir una norma que establezca un estándar mayor para los datos sensibles que fluyen por la finanza abierta. En principio estamos de acuerdo de que el Ejecutivo puso esta indicación dentro de las indicaciones que elimina la finanza abierta porque busca la anonimización de datos, que finalmente nosotros malamente entendemos que es una medida de protección adicional, porque un dato anonimizado deja de ser un dato personal. Pero en el contexto de que, a pesar de que la indicación habla de esos términos, los senadores encontraron que por otro motivo sí era necesario hablar de quizás medidas adicionales respecto a los datos sensibles. El Ejecutivo le señaló a la Comisión de Hacienda de que ya se elevaron los estándares de la información que fluía por la finanza abierta al estándar de datos sensibles, en términos de consentimiento y también por otras medidas de seguridad adicionales que existen en la finanza abierta, a diferencia de lo que va a existir quizás con el proyecto de ley de datos, que son las facultades que tiene la CMF de suspensión de información y cómo se llama, y finalmente también todos los otros estándares de seguridad y de intercambio de información que establece la finanza abierta. Entonces, a pesar de eso, el Ejecutivo estuvo llano a tomar las aprehensiones de los senadores y establecer en el artículo 22 que manda a la CMF a establecer estándares de seguridad de la información, dejar este asterisco un poco que se había pedido que se haga en la discusión respecto a los datos sensibles, a pesar de que el entendimiento del Ejecutivo es que en las finanzas abiertas no van a fluir datos sensibles. Pero si lo hubiere, establecer, además de todos los del aumento de estándares de protección respecto a datos sensibles, una aprehensión adicional en el artículo 22, que esa es la propuesta que hizo el Ejecutivo. Ya, para entendernos bien, la indicación de la senadora Rincón, el senador Piu, era el inciso final del artículo 16, que tiene que ver con los datos sensibles, el tipo de protección. Lo que ustedes plantean es que recogen la inquietud, pero la propuesta es incorporarlo en el 22, a través de una norma especial que se agrega como asimismo la calidad de datos sensibles conforme a disposiciones de la ley 19.628. Y esa es la fórmula que puede ser razonable que ustedes incorporen la inquietud del senador Piu y la senadora Rincón para que tenga este tratamiento especial. Esa es la fórmula de solución planteada. Senador Piu. Muchas gracias, presidente. Quizás es más fácil explicar esto con un ejemplo. Sobre un 10% de la población chilena tiene problemas de salud mental. Algunos requieren, por ejemplo, medicamentos psicotrópicos controlados. ¿Qué pasa si una de esas transacciones está diciendo exactamente el medicamento que está consumiendo la persona? Ese es el problema que tenemos cuando no sabemos qué datos son los que se están poniendo como parte de la descripción de las transacciones. Hay datos que son sensibles, por ejemplo eso, que no puede estar fluyendo libremente y tiene que estar protegido. Esto es como si uno tachara con un plumón negro cierta información y la sanitizara para que se use, compra insumo médico o farmacéutico, da lo mismo. O sea, lo que interesa es tener el concepto pero no el detalle. Como no podemos asegurar que no va a haber detalle, porque en la práctica puede ocurrir cualquier cosa, los sistemas automáticos puede que lo tome cada vez que tome un elemento, si compró una caja, ponga esa caja, quedar protegido. Lo que se busca es proteger a las personas. Eso es lo primero, proteger a las personas.
de la esencia de ella, de su esencia en la parte de dignidad humana. Después veremos el tema del consumidor, que también tiene que estar protegido como consumidor. Pero primero, aquellas cosas que son propias de la persona que no pueden fluir sin un mecanismo de control que exista. Eso es, presidente. Gracias. Ofrezco la palabra, Bernardita. Por su intermedio, señor presidente, atendiendo la preocupación del senador Piu, justamente al incorporar esta frase en el artículo 22, se dice que la comisión al momento de dictar la normativa tendrá en especial consideración la posibilidad de que existan datos sensibles y establecer estándares de seguridad diferenciados para esos datos. No obstante, las transacciones que hoy día uno puede acceder en los bancos o en otro operador, otra institución financiera, no da cuenta del remedio que se compró en la farmacia. Sí puede dar cuenta que se compró en farmacias, pero no está el detalle de la lista de cosas que se compró en la farmacia, ni en el supermercado, ni en Falabella, en un retail, para no decir nombre. Entonces, aquí reiteramos que ese tipo de datos no está, y si es que en el futuro pudieran estar, va a tener en consideración la comisión al darle un tratamiento especial. Cabe señalar que el proyecto de ley de datos personales hoy día que se está discutiendo en el Congreso no prohíbe el uso del tratamiento de datos sensibles, establece estándares superiores, pero no lo prohíbe. Eso, gracias. Ya, eso es con la que... Pues justamente decidimos no esperar esa, y por eso tenemos que generar una norma ahora que sea suficiente, que no genere un cierto precedente. Si se innova, no es un tema de esta comisión. Pero y ahí no sé si porque nuestra inquietud ahí fue a propósito, para ser bien franco, un planteamiento que hicieron las CMF al inicio, digamos, de que técnicamente se entendió que a través de estos usos de datos se podía llegar al detalle de lo que había comprado cada persona. Ese fue lo que se había entendido, por eso que de ahí surgió la inquietud y por eso dejamos pendiente. No sé, senador, si a usted le parece, más allá de senador Piu, independiente de cómo se vote, digamos, si le parece le parece razonable esta fórmula o tiene alguna sugerencia que pudiéramos incorporar o lo votamos tal como está planteado, digamos. Muchas gracias, presidente. Tal como lo señalé, lo importante es hacer la prevención, que esto cuando haga la bajada sea clara. Me hicieron llegar una boleta de farmacia donde están los datos detallados, o sea, los datos están. El tema es, ¿qué se intercambia? Porque no sabemos. En la práctica puede ser agregado, puede estar anonimizado o perfectamente podría estar considerado. Esta persona compró solo una caja de una receta retenida y la duda era que no fuera a aparecer eso. Como esto existe, como tenemos que tener conciencia, lo importante es que eso quede señalado en el reglamento respectivo, de tal manera que los datos sensibles, especialmente temas de salud, no queden reflejados. Eso sería yo entiendo que la inquietud, perfecto, yo la comparto, la inquietud entiendo que está resuelta de esta manera y hay un compromiso para la historia, secretaria, de que el espíritu, porque al final igual hay que generar un reglamento y todo, que en el reglamento lo que no se puede llegar es por esta vía a tomar conocimiento de datos de una naturaleza de una sensibilidad que pueda presumirse el consentimiento respecto a algo que después puede ser utilizado de otra manera. O sea, con esas... senador. Muchas gracias, presidente. Sí, el tema de fondo es definir qué es sensible y qué no es sensible. Y ese es el tema que lo tendrá que ver el reglamento en todos los criterios. Por ejemplo, aquellos que son militantes de partidos tienen probablemente un PAC que sale exactamente especificado el PAC por qué está haciendo el aporte. Los que son miembros de una iglesia, de alguna, también van a tener y sale clarito. Entonces, esos temas son los que tenemos que tener muy claros y ponerle la línea negra, anonimizar, eliminar y buscarle el genérico. Eso es lo que buscamos con la indicación, presidente. Gracias. Bernardita. Por su intermedio, señor presidente. Primero, los bancos o hasta lo que yo sé, tiene el detalle de la boleta de las transacciones. Lo que llega es la transacción en la farmacia y nos sale la lista si compró champú,
champú, pasta de dientes o un remedio. Eso no está en los bancos, así que no van a tener acceso a esa información. Segundo, si hay una transacción por PAC hacia una iglesia, hacia un partido político, habrá que ver si es un dato sensible o no. Si es un dato sensible, la Comisión va a establecer estándares en su normativa de seguridad mayores, pero no estamos hablando de que vamos a anonimizar el dato. No se va a tachar, no va a quedar en negro, sino se van a adoptar estándares superiores. ¿Y por qué no se va a anonimizar? Porque incluso el proyecto de datos personales prohíbe el tratamiento de datos sensibles. Al anonimizar un dato ya no es dato personal y no se rige por ninguna ley ni normativa. Estamos hablando de datos personales. Pierde su naturaleza como dato personal al anonimizarse. Ese es otro tema. Entonces aquí no estamos diciendo que vamos a anonimizar, sino que se va a tomar estándares superiores de seguridad. Y ya con el consentimiento explícito es el máximo estándar de protección que tiene el consumidor a la hora de que traten sus datos personales. Ok. Bueno, queda en todo caso, mire, aquí lo más importante, y creo que la CMF aquí tiene una tarea grande, más allá de la ley, porque van a tener que dictar el reglamento. O sea, lo que nosotros entendemos bajo esta normativa es que eso no va a dar pie, virtud de esta ley, para tener el tipo de datos que varios pensamos son de una naturaleza que no deberían estar contenidos, y además si la ley de datos incorpora otro sistema, lo veremos en otro sistema, digamos, pero que respecto de esta norma no se entiende que hay una excepción que permitiría acceder a datos que de otra manera, o sea, que requieren que son de una sensibilidad que requeriría otro tipo de procedimiento. En ese entendido, yo sugiero aprobar la indicación y podemos seguir avanzando. Aprobar la propuesta del Ejecutivo al artículo 22 que contiene la inquietud que planteó el senador Piu y el senador Rincón al artículo 16. Ese es básicamente lo que estaríamos aprobando. Aprobado. Presidente, enseguida, en este segundo grupo de indicaciones también quedó pendiente la indicación 25 al artículo 17, en la página 33 del comparado. De los mismos autores. Esta es bien importante. Para agregar al numeral 3 la siguiente oración final. La información e historial de transacciones realizadas no podrá tener una antigüedad superior a 180 días. Y la alternativa del gobierno es que esa información historial no puede tener antigüedad de 5 años. Eso es lo que están planteando, ¿cierto? Sí. Aquí vamos a tener problemas. Senador Pi. Muchas gracias, presidente. Aquí estamos hablando de datos desagregados. Estos son los miles de transacciones que se pueden ir generando por lo pronto en tarjetas de débito y crédito y después con muchos otros elementos de pago que existen. El tema es cuánto es necesario para partir configurando una historia digital. 6 meses, que es lo que se propone, es menos de un año, porque en un año se alcanza a completar un ciclo con hábitos normales, o sea, anualmente yo hago esto. Yo no tengo problemas en entregar datos agregados, los pagos que se hagan al año, la deuda consolidada, que son lo que piden normalmente las empresas como aval para poder servir de referencia crediticia. Por eso son datos agregados que están resumidos y normalmente se piden 3 años, no se piden más agregados. De lo que estamos hablando aquí es desagregado. Queremos entregar el perfilamiento completo de todas las personas por defecto. Ese es el punto en discusión. Yo creo que 6 meses es suficiente para partir construyendo una historia digital y posteriormente después las empresas compensarán a trabajar. Esa es la parte de prudencia que señalo de embarcarnos en este mundo digital, en pisar el acelerador a fondo sin saber hacia dónde vamos. Entonces tenemos que tener precaución, ir acelerando a poquitito, partir primero con este esquema que permite tener
poner resguardos y de a poco ir aumentando el volumen de información cuando esto ya se vaya siendo parte de la cultura. Ese es el fin, el propósito que busca proteger a las personas y evitar que se produzca ese perfilamiento anual. ¿Cuáles son los ciclos que tienen de aquellas cosas que ocurren repetitivamente? Cada cuánto tiempo a la farmacia, cada cuánto tiempo al supermercado, cada cuánto tiempo pasa por la carretera, por qué lugar. Eso es lo que estamos hablando. Toda esa información que está fluyendo, limitarla, algo que para partir está muy bien, y después se irá construyendo en base a lo que las mismas personas van viendo de todos los datos que van entregando. Eso sería, presidente. Gracias. Ofrezco la palabra. A ver, subsecretaria, después Bernardita, y después yo hacer subsecretaria. Por su intermedio, señor presidente, quisiera decir que en este caso la información a la cual se accede o se puede acceder de parte del sistema está justamente en función de proteger al cliente y por lo tanto, porque tener información de su historia también permite que puedan optar a mejores productos, permite que el sistema pueda estudiar el comportamiento en este ámbito que además tiene que ver con temas como el endeudamiento, por ejemplo, que le preocupa al senador Puc, ¿cierto? Y por lo tanto acceder a esta información en este caso es justamente proteger. Y en ese sentido el Ejecutivo inicialmente no tenía un plazo máximo de antigüedad. Ahora se decidió incorporar un criterio análogo, ¿cierto?, al límite para la información que se está utilizando en el proyecto de registro de deuda consolidada para este proyecto, que son 5 años, pero una vez más reforzar la idea que en este caso tener información no solo permite hacer más eficiente el sistema, sino que proteger a los clientes y ofrecer también el mejor producto dado sus historias y permite también estudiar los riesgos del mismo sistema, ¿sí? Bernardita. Por su intermedio, señor presidente. Primero, tomar justamente lo que dijo la subsecretaria. ¿Para qué queremos este sistema de finanzas abierta? Queremos este sistema de finanzas abierta para poder ofrecer mejores servicios financieros a los consumidores. ¿Y de qué depende ese mejor servicio financiero? En parte depende de la calidad y cantidad de datos que tenga yo de esa persona. ¿Qué hacen hoy día los bancos o el retail financiero o las cooperativas que tienen esos datos? Usan todos esos datos a su nivel desagregado para ofrecer el mejor producto a la persona. Si no permitimos lo mismo a quienes quieran producir esos mejores servicios, es una barrera de entrada y estamos acotando o limitando el beneficio que queríamos tener con finanzas abiertas sobre los consumidores. Entonces, primero, no es que nadie esté usando esos datos. Hoy día lo usan los bancos, los usa el retail financiero, lo usan las cooperativas. Lo que no aquí estamos haciendo es que eso se tiene que compartir. ¿Y por qué se tiene que compartir? Porque los datos no son de los bancos, no son del retail financiero, no son de las cooperativas. Los datos son de las personas. Lo único que están guardados ahí. Primero. Segundo, uno puede decir, bueno, pese a eso, igual yo quiero tener un cierto cuidado y no pasarle, y no que estén dando vueltas datos por ahí, por el ciberespacio. ¿Y qué plazo es razonable? Primero, hay que buscar un plazo que permita. ¿Cómo se hace este estudio de las personas? Se hacen con modelos estadísticos, y los modelos estadísticos necesitan información, y mientras más largo sea el periodo de información, mejor es el modelo estadístico. Entonces hay un trade-off entre tener un buen modelo estadístico y proteger a la persona y darle ejercer el principio de proporcionalidad que establece la ley de datos personales. Entonces uno dice, bueno, es legítima la pregunta del plazo. ¿Qué plazo? ¿Qué dice la ley hoy día? Hoy día vigente, 19.628, datos personales, capítulo o título 3, que en aquellos casos, y solamente se refiere a la deuda negativa, 5 años. ¿Por qué? Porque se estimó
en ese minuto, y se ve en la experiencia internacional, que 5 años es un tiempo razonable para tener modelos estadísticos robustos y al mismo tiempo respeta el principio de proporcionalidad de datos personales. Y por eso, como el Ejecutivo y nosotros en acuerdo con ello hemos propuesto ese plazo de 5 años. Si no hay un plazo suficientemente largo, se pierde el beneficio de las finanzas abiertas y volvemos casi, no digo que igual, casi al sistema hoy día en que los clientes son presos de aquellos que tienen sus datos. A ver, pues, yo me había autopedido la palabra después el senador Lago, después el senador Caspa. Claro, yo tiendo, Bernardita, yo tiendo a compartir la inquietud del senador Pío en este caso, porque aquí estamos generando una nueva institucionalidad, eso es lo que yo entiendo, digamos. Una cosa que de hecho puedan funcionar situaciones o realidades de datos, pero aquí lo que estamos haciendo es darle un entorno jurídico, institucional, que tiene efecto la capacidad de uso, tiene sanciones por si hay un mal uso de los mismos, y hay todo un nuevo esquema que yo creo que es bueno, pero como toda institución estamos iniciando un proceso. O sea, técnicamente, si fuera en otro tipo de cosas, uno debería partir de ahora para adelante, digamos, porque yo quiero ser claro, aquí cuando uno habla de consentimiento, aquí se habla fácil, ni si uno va a poder consentir o no. Yo tengo la impresión de que esto va a ser, el que se quedó fuera, va a quedar fuera de todo, porque estas son es como el que decide no tener celular o WhatsApp hoy día, digamos, porque es casi imposible. Entonces, si uno establece como un requisito compartir datos de respecto al cual nunca imaginó que iba a compartir, pero si no los comparte va a quedar fuera de un proceso que se supone va a ser muy importante para la finanza, yo no le veo el sentido, honestamente. Ahora, a pesar de que yo creo que debería ser así, entiendo que para una cierta historia, que me parece los 180 días, que no es un tema que puede ser 180, puede ser un año, yo tampoco me imagino me parece que es razonable. Lo otro, yo creo que es entrar en un campo respecto al cual yo no sé qué datos puedo eventualmente estar sujeto a compartir o no en un periodo tan largo de tiempo, digamos, pero sí sé que a partir de lo que pueda hacer una ley de esta naturaleza, tengo que tener un tipo de preocupación especial. Entonces, a mí lo de 5 años no me calza, que es como ir mucho más allá de lo que parece, de algo que tenemos que ir viendo cómo funciona. Si yo comparto esa inquietud, esto es una innovación, porque además aquí mismo se ha dicho con entusiasmo por parte del Ejecutivo, la CMF, digamos, que aquí se está haciendo una legislación muy moderna, digamos, que vamos a ser innovadores en muchos campos. Entonces, bueno, tratemos de hacerlo con los cuidados, que no se nos transforme esto, y que después nos digan, digamos, que no se generó un cuidado suficiente de algo que puede ser muy importante para la vida de muchas personas. O sea, yo por eso intento compartir, generar y si hubiera un plazo, que uno puede discutirlo, porque también las cosas se van generando para adelante, el mundo como avanza es frenético, ya nos vamos a acordar de esta discusión cuando estemos un poco tiempo más, porque las cosas fluyen de esa manera, pero yo tiendo a compartir de que tiene que haber alguna lógica respecto al cual uno sepa lo que está dispuesto a compartir. Insisto, si uno cree que uno va a tener la racionalidad de decir, mira, no sé si firmo o no este consentimiento para poder entrar en la frente, eso no se va a dar. Por eso que está muy bien lo que hicimos anteriormente de generar hasta 72 horas los pagos, forma excepcional, porque eso, yo creo que la asimetría respecto de la velocidad de cambio en materia financiera va a obligar de alguna manera que uno vaya tomando este tipo de decisiones. Entonces, mi intuición es ser cuidadoso, por lo menos en este inicio, respecto de esas informaciones. Senador Lagos y después senador Casas. Sí, gracias, presidente. El proyecto de ley se llama proyecto de ley que promueve la competencia, inclusión financiera, la competencia. Y creo que hoy día, como está estructurada, como está funcionando hoy, hay un sector que ya cuenta con la información y la tiene, si el cliente lo conoce hace 2 años, tiene información de hace 2 años. Si lo tiene hace 20 años, tiene la información de hace 20 años. Y la pregunta es, ¿cómo hago yo para asegurar mayor competencia con nuevos actores, que los estoy regulando hoy día, para que puedan participar en igualdad de condiciones, si no les permito conocer ese historial? Entonces, como una alternativa sería decir que nadie va a tener el historial, pero va a ser imposible que hoy día algo que ya existe yo pueda echar marcha atrás.
ya existe esa información, esa biografía financiera de las personas en el sector establecido y regulado. Entonces, lo que se está planteando, y que yo tiendo a compartir con esta indicación, que además no tenía plazo, pero es establecer, creo, los 5 años, tiene un elemento, si quiere, que descansa en otra normativa que existe, con lo cual nos da un pie para eso, pero que lo que tiende a igualar la cancha respecto a los demás. Y, senador Colombo, por su intermedio, con usted, presidente, no entendí el argumento, no es que no tenga razón, pero no entendí el argumento, es decir, yo creo que rige de aquí para adelante. Entonces, eso o sea, yo lo que veo es que, al contrario, si quiero que empiece a tener efecto, tengo que poner en igualdad de condiciones el acceso a esta información, que es la que va a permitir introducir competencias. De lo contrario, durante un periodo va a haber un sector que va a contar con una información que la tenía genuinamente, no es nada irregular, pero hay un sector que no la va a contar esa información. Entonces me cuesta entender el porqué, y además no entiendo cuál sería el problema, para entenderlo ya. Breve, senador, casi me permite. Conceptualmente, cuando hay una institución nueva, suelen funcionar los efectos de esa institución hacia adelante. Eso es lo que estoy tratando yo de explicar. Entonces, en este caso es algo bien especial, porque instalando una institución, uno está facultado se genera una lógica de anticipación que es bien excepcional en el mundo del derecho. No digo que, ahora, puede que por razones especiales pueda haber un plazo para partir, pero no creo que esa excepción tiene que ser casi como el carácter de la prescripción de los actos, digamos, como lo que se está pretendiendo por la vía de los 5 años. Eso lo estoy tratando de explicarle, digamos. Entiendo ese argumento, y solamente para que ahí termino mi intervención, es que también hay que tener presente de quién son los datos, que también creo que es un elemento importante. De las personas. De las personas. Sí. Entonces, la pregunta es si las personas pudieran decidir que esos datos, a partir de ahora y con el plazo que establecieran. O sea, alguien podría reclamar de que la persona podría pedir que lo consiguiera a los 20 años. Fíjese que en los últimos 3 años me fue más o menos, no me ha cumplido, pero los otros 20 era como un astro cumpliendo. Entonces, quiero que eso lo pongan a disposición también de las nuevas instituciones. Entonces, por eso es que, entendiendo que todos queremos que las cosas rigen del presente hacia el futuro, estoy de acuerdo con usted, pero aquí, si los datos son míos, o los datos son de las personas, ellos podrán decidir quién tiene. ¿Por qué van a quedar por qué vamos a quitar nosotros decirle son suyos, pero para compartir con esta sola institución, no con estas nuevas instituciones? El problema es que si no lo comparte, ¿qué pasa? Queda fuera del tubo. Eso es lo que estoy tratando de explicarle, digamos. Si fuera una simetría notable, que uno pudiera decir, ¿sabe qué más? Yo no voy a compartir los datos con este otro, pero eso no va a ser la práctica, eso lo quiero decirle, porque esto va uno se sube, así lo entiendo. Perdón, senador Cast, y después el senador. Gracias por permitirme opinar, presidente. Perdone que discrepe con usted, pero creo que es justo lo contrario. Si es que no damos suficiente plazo, te quedas fuera del tubo. O sea, es justo al revés de lo de su interpretación. Con todo respeto, creo que es justo al revés la realidad de lo que usted está interpretando. Si yo tengo información valiosa y quiero que el mercado me ofrezca a mí las mejores alternativas y quiero que haya competencia para que no solo el que tiene la información mía me pueda ofrecer el bien que él quiere, y yo quiero que otros se beneficien y que yo me beneficie de la información que tengo en los últimos 5 años, si usted me la cuota 6 meses o 1 año, no hay ningún modelo predictor que realmente me pueda a mí premiar o ajustarse. Bueno, sí, por supuesto, si la información tiene muchas. Una de las cosas que funcionan en otros países es que cuando uno tiene memoria en su comportamiento de pago, creo que está pasando hoy día. Estamos viendo mucha gente que se porta bien, que paga hartas tasas de intereses por personas que tal vez no se portan tan bien. Y es un buen negocio al final, porque obviamente se netean las ganancias y las pérdidas de unos con otros. Pero en este caso particular, si es que no le damos al menos 5 años, que además la norma, que en otra ley se estableció, o sea, no estamos innovando, encuentro que matamos el corazón del proyecto. Entonces, yo simplemente argumentar, más allá de la legislación, yo creo que todos queremos que se resguarde el consentimiento de las personas, pero ojo, el consentimiento de las personas, y esto también la ciencia de la economía, el comportamiento y la psicología nos ha enseñado, que ojalá el legislador dé siempre la libertad de elegir a las personas, pero ayude a que la opción por defecto sea la que beneficia a la gran mayoría de las personas. O sea, en el fondo, que la opción por defecto automática, por decirlo, siempre alguien puede decir, no, yo soy más rebuscado, no quiero meterme en este tubo, quiero ser distinto. Está bien, la libertad siempre tiene que estar por encima de cualquier otro gran hermano que quiera conducirnos en nuestra vida. Pero creo yo que en este caso lo que está proponiendo
en este caso el Ejecutivo también, que me alegro que se sume a esta iniciativa, es algo correcto, porque de lo contrario, si es que cortamos el tiempo, y yo entiendo la intención benévola del senador Kenneth que está detrás de esta indignación, pero creo que puede generar un elemento justo lo contrario. Mejor asegurarse de que todos tengan consentimiento, y si es que a esa persona no le preocupa tanto su privacidad, probablemente lo va a consentir muy rápido. Pero hagamos las formas tal de que no se queden fuera del tubo, porque yo realmente creo que aquí está el corazón del beneficio que tiene la competencia. Y yo entiendo que haya muchos actores de esta industria que ven que tienen un capital de información importante que les permite tener utilidades, que además lo han construido en buena lid. Han construido esa información ofreciendo crédito, o sea, no es que hayan hecho nada ilegal. Pero lo que busca esta ley es que esa información, que es propiedad de las personas, pueda darle beneficio a ellos si es que está disponible para todos. Senador Núñez. Sí, presidente. Mire, un poco en la misma línea de los argumentos recientes. Yo creo que hay un objetivo que todos hemos compartido, y es que este proyecto tiene que facilitar la competencia y que va a permitir que nuevos actores ingresen. Entonces, si ese es el objetivo que todos queremos, evidentemente que un actor tenga toda la información o la historia, y el actor nuevo, que tiene que enfrentar barreras de entrada, que tiene que enfrentar actores que ya están consolidados, solo puede acceder a 180 días, yo creo que es una limitación que va a dañar, digamos, la libre competencia, en este caso la irrupción de actores nuevos. Uno podría poner el ejemplo de una pyme con la pandemia. Habían pymes que nos reclamaron que cuando le veían el historial en los meses de pandemia no les ofrecían crédito porque tenían un historial malo. 3, 4, 5, 6 meses. Pero cuando ellas pedían revisar su historial en un periodo más largo, resulta que el comportamiento cambiaba. Entonces, incluso en una pyme, tomando lo que dice el senador Kass, podrían, digamos, verle una coyuntura difícil, un mal comportamiento en 6 meses, pero tomado 5 años podría tener un historial distinto. Entonces, me parece a mí que desde ese punto de vista podríamos terminar limitando la posibilidad que reciban beneficios vinculados, digamos, a estos nuevos actores. Y no es menor lo que señalaba el senador Lagos Weber, que las personas consienten, dan su consentimiento para el acceso a los datos. Entonces, podemos poner una limitación para que no sea algo que pudiera ser mal utilizado, pero los 5 años me parece a mí que es un plazo razonable. Así que, en ese sentido, yo apoyo la indicación del Ejecutivo, presidente. Gracias, senador. Ahora quiero una última argumentación, porque a mí lo que me sorprende, voy a ser bien franco, digamos, que en general el criterio ha sido distinto. Es como esto se discutió a propósito de la ley de DICOM, que se había que existir los datos para atrás. Yo me acuerdo de algunos senadores que defienden con pasión, digamos, la globalidad de la información. Está bien, pero en ese momento votaron con entusiasmo porque algunos datos, digamos, no aparecieran justamente por el sentido inverso de lo que aquí se plantea. Porque aquí, seamos justos, aquí tiene que ver con las cosas que le puede convenir o también las que pueden no convenir, digamos. Y obviamente en este escenario, cuando se votaba que no podían considerarse la información de DICOM, era exactamente al revés de lo que algunos aquí plantean. Lo digo con harto cariño porque es una discusión, digamos, que es legítima perfectamente. Entonces, me cuesta entender y asumir que en ese momento hubo una lógica A y aquí tiene una lógica completamente diferente. Eso es lo que yo trato de plantear, y me parece más justo y porque además creo, y esto es un tema que yo creo tengo un punto de discrepancia perfectamente legítimo, yo creo que no va a haber opción ni para bien ni para mal de salirse, de no entrar en este mundo de la finanza abierta, digamos. Entonces, insisto, si alguien pudiera decir yo quiero compartir este dato o algunos datos con algunos, eso no va a ser posible. Esto va a ser un clic, y si no, usted va a quedar fuera de este escenario. Y creo que en eso, esa información, digamos, que uno, y no digo inconscientemente, pero no sé si con toda la evaluación pertinente va a permitir acceder, no necesariamente va a convenir o va a ser útil, porque va a hacerse cargo de una historia. Ahora sí, si sea lo mismo la historia, o sea, si esa historia no importa, porque siempre va a ser positiva, está bien, pero no, se ha votado exactamente al revés en este Congreso respecto con los argumentos exactamente distintos de lo que aquí se plantean. Yo por lo menos en eso trato de llevar una línea, porque esa es mi visión. Pero puede ser, mira, pero puede ser, yo nadie es dueño de la verdad, pero a mí esa es la lógica de raciocinio en la que a mí me
me complica. Yo creo que es interesante su reflexión, ¿ya? Pero lo que yo entiendo, que marca la diferencia, porque si usted me pone ante la votación del DICOM, yo volvería a votar críticamente, pero quiero explicar por qué. ¿Podría después de esto? Es que, ¿sabes cuál es la diferencia? Que lo que quiero explicar. Porque lo que estamos discutiendo, y esto podría ser revisado después incluso, lo que estamos discutiendo es cómo abrir un mercado, que es un mercado, y disculpe la expresión, a lo menos con pocos actores relevantes, a nuevos actores. Entonces, en esa etapa yo creo que el deber de la legislación es facilitar ese proceso poniendo ciertas regulaciones que impidan el mal uso. Probablemente una vez que esto se consolide podríamos perfectamente discutir que ese plazo inicial se acorte, pero esto es totalmente distinto de... Claro, pero no, es que es el punto. O sea, yo creo esto porque aquí también hay tensión y hay actores que manejan la información que no quieren abrirlo. Entonces, a esto no es, digamos, una discusión neutra donde solo esté la persona que le ofrecen determinados beneficios. Yo creo que la responsabilidad nuestra es asegurarnos que esta ley permite el ingreso de nuevos actores en un marco de regulaciones que nos eviten situaciones extremas o mal uso de la información. Y por eso es que uno puede ver un argumento distinto al comportamiento que tiene una persona donde las instituciones ya están y lo que tú quieres es que no las discriminen. Aquí el efecto es el contrario. El uso del historial les puede permitir tener beneficios, instrumentos, apoyos que hoy día no tienen, a los que no podrían acceder, a diferencia del tema del DICOM, que lo que buscaba era excluir los potenciales beneficiosos por riesgo, o sea, los potenciales beneficiarios por riesgo. Entonces, yo creo que hay otra lógica. Ahora, si usted me dice esto lo abrimos y después nos dimos cuenta que el historial de 5 años limita el acceso a beneficios porque los más riesgosos lo discriminan, bueno, se podrá cambiar. Pero en este minuto, creo yo, la responsabilidad de legislación es abrirlo y que no pase lo de otros países, porque yo entiendo que en el caso de México, las fintechs se regularon, pero se regularon de tal manera que se limitó su presencia en el mercado. Entonces, no vaya a ser cosa que tras esta regulación hay un intento en el fondo de mantener cerrado el sistema y no favorecer la introducción de nuevos actores. Para mí esa es una preocupación principal de este debate. Yo soy muy partidario de incorporar nuevos actores y creo que las reglas que estamos haciendo van en esa línea, digamos, y son las más relevantes. Que hay nuevas formas de entender todo el mundo financiero y asumirla, y creo que eso va a generar una competencia muy relevante. Estamos haciéndonos cargo de un tema específico, que obviamente, que usted tiene razón, es temporal, porque algún minuto los 5 años van a ser irrelevantes porque se van a ir sumando por la experiencia propia de las que van a tener la fintech. A mí lo que yo no puedo, y perdón que sea, yo no puedo entender cuál es el argumento por la cual se aprueban en este Congreso medidas que, para limitar la información, justamente para dar más oportunidades a las personas respecto de unos emprendimientos, y simultáneamente aquí, con esto, perdón que sea franco, con esto se sepulta cualquier opción futura de limitar, por ejemplo, la información del DICOM, porque ya va a estar toda la información puesta acá y queda para siempre. Aquí sí que usted no le va a poder decir a la fintech considere o no considere esto, porque eso va a ser completamente imposible. Me he pedido la palabra a la subsecretaria y después... Sí, por su intermedio, presidente. Quizás agregar algo de información interesante respecto a esta conversación. Y yo creo que ha habido una evolución en la información y en la evidencia empírica que se tiene como para diseñar este tipo de política pública. El 2012 hubo en Chile, a raíz del terremoto del 2010, ¿cierto? Hubo un como borronazo, básicamente, donde se borra la información. Esperando, y justamente lo esperado era que las personas accedieran a mejores opciones de crédito en el sistema crediticio. Y hay un estudio reciente de varios autores, entre ellos Lieberman, Nilsson, entre otros, que estudiaron esa eliminación de la ley del 2012 para Chile. Y al contrario, encontraron que había más bien un efecto negativo de la eliminación sobre los préstamos otorgados, sobre la cantidad de préstamos otorgados y además sobre la cantidad de préstamos otorgados a los sectores más vulnerables, porque producto de reducir la información, efectivamente las empresas no pueden y las personas al mismo tiempo no pueden acceder a las mejores opciones que tienen dada su historial. Entonces, esa es como evidencia nueva que se ha conversado en otras
comisiones este año a raíz de lo mismo que llamaba, ¿cierto?, esta idea del DICOM, para poder en realidad diseñar una mejor política pública con esta nueva evidencia a la mano, ¿cierto? Por eso tenemos a esto que yo hacía alusión recién, que era como homogeneizar esta indicación al proyecto de registro de deuda consolidada. Ese proyecto tiene más bien tener justamente la información de hasta 5 años para poder más bien beneficiar a los clientes, ¿cierto?, a las personas justamente más vulnerables, que pueden con su información decir, básicamente, informar cuál es su comportamiento crediticio y por lo tanto acceder a muchas mejores opciones. Gracias. Senador Kast. No, en la misma línea. Yo creo que simplemente reiterar de que el proyecto el cual usted menciona efectivamente tuvo un impacto, y el estudio que menciona la subsecretaria en el global de la oferta de acceso a financiamiento, porque lo que hiciste fue súper simple: eliminar información del sistema. Efectivamente, algunas personas se beneficiaron porque tenían información al día, y otras personas que tenían información probablemente positiva salieron perjudicados. Entonces, no es siempre cierto de que eliminar información puede hacer que el sistema funcione peor, pero tú puedes elegir, por un motivo político, que puedes compartir o no, tomar decisiones de esa naturaleza. Pero lo que no es cierto es que en este caso no hay ningún beneficio, paradójicamente, a diferencia incluso del DICOM, que uno podrá estar de acuerdo o no con los costos que tuvo, lo que acaba de mencionar la subsecretaria. En este caso, ni siquiera veo el costo. O sea, no veo o al revés, veo enorme costo no hacer en serio compartir la información completamente. Por lo menos con 5 años, que es el estándar que tienen las otras leyes. Entonces, solamente por un análisis de costo-beneficio, creo que sí, la ley de DICOM tuvo costos, y lo acaba de explicar la subsecretaria, en un estudio serio, porque claramente le quitaste información al sistema, lo hiciste más ciego. Y cuando lo haces más ciego, los que tienen que prestar la plata se ponen más precavidos. En este caso, creo que poner más información de 5 años, que además, ojo, no es solamente para ver si te presto o no te presto. Aquí el patrón de comportamiento te permite ayudar en muchas cosas. FinTech, lo que estamos aprobando también es una ley que va más allá. Te va a permitir optimizar mucho tus gastos, te va a permitir en el fondo navegar mejor el sistema. Entonces creo que en un sistema bancario, que además sabemos que ha tenido cosas muy positivas, la solidez de nuestro sistema bancario, todo el trauma que vivimos de los años 80, que después se ha ido afianzando, pero que le falta innovar al sistema bancario, le falta. O sea, es bueno esto. Entonces, creo yo que en esa línea, presidente, yo lo invitaría a que por último votemos, pero creo que es una buena postura la que hoy día mantiene el Ejecutivo en esta materia. Gracias. Obviamente vamos a votar. Presidente, la palabra, por favor. Perdón. Pedía la palabra. Ya, un segundo antes, que quiero... 10 segundos. El 3 de agosto de este año, la Cámara de Diputados acaba de aprobar una nueva ley que dice Chao DICOM, y lo vamos a ver acá, en el Senado, y que tiene por objeto prohibir la información, porque estoy leyendo, comunicar respecto a obligaciones vencidas que se hayan hecho exigibles entre el 18 de octubre del 2019 y el 31 de mayo de 2022, para efecto de no perjudicar a las personas básicamente que han visto mermar sus ingresos por la pandemia y por el estallido social. Estoy leyendo, no he visto el proyecto en detalle, pero yo les quiero decir que hay situaciones, hay momentos, por eso es muy distinto a mi juicio, cuando uno dice, sabe que para tener información de aquí para adelante, pero yo entiendo que tiene que haber algún antecedente anterior, yo puedo tener algo de decir simplemente de aquí para adelante, que puede ser, claro, pero entonces no aprobemos cosas después que van en la línea exactamente inversa. Por lo menos quiero dejar esa prevención de los que van a votar a favor, digamos, que después no digan lo inverso para esta argumentación, que justamente tiene que ver son cosas que instalada esta nueva legislación, ya eso va a entrar por otro carril. Ya este tipo de leyes probablemente va a ser inútil, digamos, por la naturaleza de la información, pero por lo menos tengamos conciencia de lo que se está haciendo. Yo sé que cada uno lo pensará y lo evaluará, y de que nadie es mejor que otro, digamos, que cada uno tiene su opinión, pero a mí me parece que no va en la misma línea haber
creer que hay un momento dado que para el emprendimiento es necesario saltarse determinados plazos con simplemente decir ahora que de 5 años para atrás todo eso no se consigue. Yo estoy pensando en las personas. Yo soy muy partidario de la competencia, pero también tengo una preocupación especial por las personas y porque no creo que exista, puedo estar equivocado yo, no creo que vaya a haber la opción tan real de decir, mire, aquí no hay información y no voy a entrar en ninguna fintech, porque yo creo que eso va a ser imposible. Senador Piu. Gracias, presidente. He escuchado detenidamente lo que se ha señalado y creo que es importante destacar que mucho de lo que se habla dice relación con información financiera. Y aquí está quizás el por qué nos cuesta entender lo que estamos hablando. Efectivamente se requiere información financiera y lo que usted señala con respecto a esa ley Chao-DICOM es información financiera. Y si es el criterio 5 años, no veo problema para que se entregue información financiera 5 años. Lo que estamos hablando es de otro tema. Estamos hablando de las transacciones que ocurren minuto a minuto, día a día de las personas. No es información financiera, la información financiera se puede entregar, compartir de la forma que se quiera. Y además esta se entrega en finanza abierta a todos. Se puede saber de cada uno de los diferentes organismos donde la persona tiene algún medio de pago asociado, puede recibirlo todo. Entonces estamos hablando además de un tratamiento adicional, que no es aquello que tiene un solo de esas personas que se señalaban. Esa es la asimetría que hay y lo que busca esta indicación es proteger personas. Cuando se habla de beneficio, una forma práctica, y esa es la pregunta que yo quería hacer, señor presidente, es las personas al menos en finanzas han aprendido lo que es el CAE, no el crédito de Conaval del Estado, sino que la carga anual equivalente. La pregunta, no sé si el senador Kast, que habló de beneficio, me puede señalar cuál es el CAE de un crédito dado por una fintech. O quizás la CMF, saber más o menos de cuánto estamos hablando de los beneficios, porque se ha hablado de beneficios y sería importante si eso efectivamente se traspasa a las personas. Mi preocupación no es ni siquiera los beneficios, es proteger la dignidad de las personas para que su información tratada con múltiples fuentes evite el perfilamiento para usos que no son esos que son propios de las finanzas. Ese es el mayor problema de lo que tenemos que discutir y por eso hemos centrado esta discusión en eso. Separemos la información financiera, no es problema, 5 años, pero la información transaccional de las personas integradas con todas las fuentes de los distintos medios de pago es algo que tenemos que cuidar. Y además saber si efectivamente los beneficios son tal como se señalan, mejores que los del mercado actual, usando solamente el concepto del CAE. Gracias, presidente. Senador Núñez. Sí, bueno, independiente de lo que dije el senador Puig respecto al tipo de información que circula, yo creo que va a haber información de las dos clases, porque a través de los procedimientos de pago yo también reconstruyo un cierto historial de mi comportamiento financiero, o sea, yo creo que las cosas se relacionan, pero yo creo que hay una diferencia muy grande, presidente, entre lo que usted nos pone de DICOM y lo que estamos discutiendo ahora, y es que yo doy el consentimiento para que accedan a información las fintech, por lo tanto yo, si tengo dudas, si a mí no me gusta una fintech que pueda tener información que no es de mi agrado, tengo la posibilidad de no dar mi consentimiento y no se accede a esa información, a diferencia del DICOM, donde no es voluntario. Pues si usted quiere, presidente, le ponemos una indicación que diga que la publicación de la información de DICOM es voluntaria o no. No es voluntaria. Por lo tanto, yo no tengo la posibilidad de decir, mire, yo no quiero que mis datos estén de mi comportamiento financiero en DICOM. Esa es una diferencia sustancial. Yo creo que no son comparables las situaciones, presidente, en relación al proyecto de ley que viene a la Cámara de Diputados. Senador Kast. No, básicamente, primero el tema de los beneficios está en el corazón de la propuesta. O sea, si es que no vamos a permitir de que se comparte información, en la práctica, esta es una ley que tiene poco impacto. Y yo sí creo, senador Piu, por su intermedio, presidente, que la competencia es muy necesaria en este ámbito. Más allá de que podemos hacer, y probablemente con tiempo los economistas pueden evaluar ex ante y eventualmente ex post cuáles son los beneficios que finalmente van a ocurrir. Pero desde el punto de vista de la teoría económica más simple, claramente esto sí va a tener beneficios importantes en la competencia y evitar conductas más bien de posiciones dominantes o monopolio, por la información que tiene solamente uno de los actores. Ahora, en relación a su preocupación que yo comparto,
Yo creo que la forma de solucionar su preocupación es distinta. No es prohibiendo que se comparte la información o que desaparezca la información. La forma de evitar de que a alguien le hagan mal uso de su información, voy a llevarlo al extremo, es mandando a la cárcel a aquella persona que eventualmente haga mal uso de su información. Entonces, el trabajar en penas muy altas, muy efectivas, en darle dientes y garras al Estado para que persiga a aquella persona que en lugar de utilizar la información simplemente para ofrecer un mejor producto, terminó utilizando la información, porque le insisto, yo sí comparto tanto con usted, presidente, como con el senador Piuk, de que la dignidad de la persona está primero. Ese es un principio que comparto completamente. Por lo tanto, cualquier indicación que permita llevar a la cárcel o ponerle una pena muy alta a alguien que haga mal uso de esa información, cuente conmigo, senador, en todas las instancias donde yo pueda colaborarle. Gracias. Ofrezco la palabra. Secretaria. Vamos a ir en votación. A menos que tú no. Yo creo que los argumentos están dados por lado y lado, digamos, algunos están de acuerdo y otros estaremos en desacuerdo, por eso lo veremos. Presidente, ¿qué vamos a votar? ¿La indicación original ¿Vamos a votar? o la propuesta alternativa? No, pues hagámoslo como tiene que hacer. Primero la indicación del senador Piu y si se aprobara, claro, quedaría, y si no, tendríamos que votar la proposición, por así decirlo. Entonces, el señor presidente somete a votación la indicación que señala que la información no podrá tener una antigüedad superior a 180 días. Senador Cast. En contra, presidente. Senador García. Voto en contra porque me parece que el plazo de 180 días es muy bajo. Tampoco me gustan los 5 años que está proponiendo el Ejecutivo. Creo que ideal sería o hacer la diferencia que ha señalado con claridad el senador Piu, en el sentido de que una cosa son los datos financieros y otra cosa son los otros datos que pudieran estarse compartiendo. Y esto lo digo porque yo creo que a todos nos sorprende que cuando hacemos una compra, rápidamente nos llega información de proveedores distintos o de productos alternativos. Claramente demostrando que la información que produce la transacción que uno hace se usa con otros fines. Esa es una preocupación que yo comparto con lo que ha señalado el senador Piu. Pero bueno, ya votaremos la propuesta. Creo que los 180 días que propone el senador Piu es muy corto el tiempo. Senador Lagos. Sí, no, yo voy a rechazar la indicación. Ya creo que estamos obteniendo una regulación y la indicación del Ejecutivo se hace cargo de un marco, buscó un elemento razonable, a los 5 años descansa en un instrumento normativo que existe y todo el sentido de este proyecto, a mi juicio, es introducir competencia en un sistema en el cual hay actores que hoy día tienen legalmente, y eso no es un drama, tienen acceso a la información y están funcionando. La pregunta que con lo que se quiere hacer con este proyecto, yo le voy a hacer la vida mejor y más oportunidad a quienes hoy día no tienen más alternativas. Y muy importante, lo voy a hacer a partir de algo que ya está ocurriendo. Ese es el tema. Porque no es que queremos inventar una industria nueva, la industria ya está. Puede que se desarrolle con más fuerza, con más energía y ahora en un marco regulado. Aquí hablábamos hace un par de semanas, porque este proyecto lo hemos ya tramitado como 2 meses, parece. A propósito, no me acuerdo qué aplicación, y yo no me canso de decirlo, mientras don Kevin Cowan exponía, mencionó una institución que no hace la propaganda, me metí para bajar la aplicación, bajé la aplicación, empecé a meter mis datos, me dice, y ahora ingrese los códigos del banco. Por supuesto no lo hice porque yo soy más conservador, ¿ya? Pero quiero decir que yo no lo haga, o hay muchos chilenos y chilenas que sí lo están haciendo. Y aquí lo que estamos tratando es darle un marco normativo mínimo. Y para que eso pueda fortalecerse, yo tengo que darle espacio a tener acceso a la información que hoy día lo tienen, porque está funcionando así el sistema, un sector establecido, que está bien, pero que lo compartan porque no son de ellos, son de los clientes. Ese es mi tema. Gracias. Así que rechazo la indicación. Senador Núñez. En contra, secretaria. Presidente. Yo la apruebo. Me parece que tiene sentido la indicación. Yo estoy pensando en las personas. Soy muy partidario de la competencia y creo que, para ser bien franco, creo que aquí los que estamos acá hemos dado prueba
durante toda la tramitación de este proyecto que estamos inspirados por la misma buen espíritu en que generar una lógica de mayor competencia en el mundo financiero. Pero creo que hay que tener extremado cuidado con el funcionamiento de las instituciones, sobre todo en su inicio, por lo que significa y porque yo creo, y pues espero estar equivocado, que la capacidad o la libertad práctica que van a tener las personas respecto de compartir o no, que aquí algunos ojalá tengan razón, piensa que va a haber un discernimiento, digamos, detenido y detallado en cada caso, no se va a dar, y creo que eso va a hacer compartir información que ya no es saldo de deuda, como decía el senador Piu bien, sino que son transacciones al final, y eso es otro escenario distinto del que hemos estado, o el que yo creo que debería suceder cuando uno se inicia en un procedimiento. No tengo nada especial que pueden ser 180 o un año, yo en eso se puede llegar a una cosa un poco en ese sentido, no es una cosa que de vida o muerte, pero sí de algo que sea una historia relativamente reciente y controlable y respecto del cual uno tenga una comprensión clara. Y adicionalmente creo que, bueno, por la indicación del Ejecutivo cuando la otra parte del comentario, pero por esa razón yo voto a favor de la indicación. Queda entonces rechazada por 4 votos en contra y 1 a favor, la indicación de la senadora Rincón y del senador Pío. Se somete ahora a votación la propuesta alternativa que señala que la información no podrá tener una antigüedad superior a 5 años. Senador Cast. Senador García. Yo me abstengo y creo que sería muy importante que pudiéramos tener acuerdo en torno a un tiempo bastante inferior a los 5 años. Senador Lagos. A favor. Senador Núñez. A favor. Presidente. En contra. Quiero adicionalmente y volver a la argumentación para que simplemente quede constancia de lo que va a jugar esto con normas, yo que tengo una discrepancia con normas que por otros en otra lógica buscan exactamente lo inverso, que no haya información respecto de periodos complejos de la vida de las personas como son las leyes de DICOM. Yo encuentro objetivamente que hay una contradicción severa. Esa es mi modesta opinión. Yo voto en contra. Queda aprobada la propuesta por 3 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Con esto terminamos las indicaciones pendientes del segundo grupo y corresponde pasar a las pendientes del tercer grupo. Ahí habían quedado pendientes las indicaciones 13, 16 y 17 que se discutieron en conjunto, que se refieren a los artículos 7, 13 y 14, que están en las páginas 15, 25 y 28 del comparado, pero aquí el Ejecutivo está haciendo una proposición de redacción alternativa para incorporar en otros artículos, en los artículos 19 y 20. ¿Quién quiere explicarlo? Tomás. Presidente, por su intermedio, aquí lo que se buscó hacer es que agrupar 3 indicaciones que hacían un poco lo mismo, que era sancionar a las fintech que hubiesen cometido vulneraciones en materia de protección de datos sin ninguna calificación en términos de gravedad. Aquí tenemos un par de problemas porque, primero, no necesariamente son todas las fintech las que son intensivas en el tratamiento de datos. Por lo tanto, decir que se entiende la intención de establecer una sanción adicional respecto a aquellas entidades que sean intensivas en el tratamiento de datos a propósito de la finanza abierta, pero con las indicaciones en su forma propuesta original no se está haciendo porque hay muchas fintech que no es el universo necesariamente de entidades intensivas en el uso de datos, sino que son las que participan en el sistema de finanza abierta. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, respecto a la sanción, también tenemos un problema de que no hay calificación de gravedad, y al entrar a buscar una calificación de gravedad tuvimos que ir a lo que está en el proyecto de ley de datos, que establece sanciones en términos monetarios en donde la escala mayor es respecto de infracciones gravísimas. Y se establece que van de 0 a 10.000 UTM, pero además el proyecto de ley de datos establece que cuando se haya hecho de manera reiterada y en un plazo mínimo de 24 meses, excepcionalmente se podrá suspender el tratamiento de datos. Es decir, el proyecto de datos establece, además de las 10.000 UTM, cuando hay circunstancias excepcionales, se puede suspender por un plazo de 30 días el tratamiento de datos. Que eso, para una entidad que es intensiva en el tratamiento de datos, puede ser bien delicado. Entonces,
Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos una contrapropuesta en la que, tratando de abordar lo que los senadores levantaron en la discusión parlamentaria, es primero hacerle aplicable una sanción adicional a aquellas instituciones que son intensivas en el tratamiento de datos, que son, ¿cuáles en este proyecto de ley? Las que están en el sistema de finanzas abiertas. Eso es lo primero. No dejarlo respecto de todas las fintechs, sino que una sanción respecto a aquellas entidades intensivas en el tratamiento de datos, que son los proveedores de servicios basados en información y los iniciadores de pago. ¿Y cuál es la sanción? Asimilarla. O sea, no puede ser impedirle el giro, ejercer el giro a una entidad, porque ahí podría adolecer de vicios ya casi que supralegales, porque ni siquiera el proyecto de ley de datos establece ese tipo de sanción. Pero sí establecer de que cuando haya una infracción gravísima en materia de protección de datos y con la reiteración de los 24 meses, la Comisión podrá impedir de que participen en el sistema de finanzas abiertas. Es decir, en la máxima sanción establecida en el proyecto de ley de datos, nosotros estamos asimilando la conducta aquí en el proyecto de ley FinTech y diciendo que además van a tener una sanción adicional que no está en el proyecto de ley de datos, que es que no pueden participar, la CMF podrá establecer de que no participarán en el sistema de finanzas abiertas aquellas entidades que hayan cometido una infracción gravísima y reiterada en un plazo de 24 meses, que, como le indicaba, presidente, en el proyecto de ley de datos solamente acarrea una suspensión temporal de hasta 30 días y hasta que no subsane el defecto que lo hizo caer en la infracción. Aquí lo estamos haciendo sacándolos de la finanza abierta, que es finalmente cumplir, primero, respecto al universo de instituciones intensidad en el tratamiento de datos, y en segundo lugar establecer una calificación en términos de gravedad que sea razonable de acuerdo a la legislación de datos. Solamente agregarle un antecedente a los senadores, que es que la suspensión temporal que establece el proyecto de ley de datos, eso es una norma chilena y no está ni siquiera en el estándar del GDPR, que es el estándar más exigente europeo. Eso se agregó aquí localmente, el tema de la suspensión de los datos. Nosotros estamos tomándolo y yéndolo más allá, y que es sacándolos de las finanzas abiertas a aquellos que cometan la infracción con esa gravedad. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Sí, quizás un poco... Don Patricio. Gracias. Reforzar un poco lo que plantea Tomás, en cuanto a que el sistema de finanzas abiertas está formado por 4 grandes grupos de entidades. La primera son las que denominamos como empresas fintech, que son las que pertenecen a un registro especial y que están reguladas por artículos que se señalan ahí, que el artículo 7, 13, 14. Hay otro grupo de entidades que acceden al sistema de finanzas abiertas, que son las obligadas a proveer información, ¿ya? Que son las que están, si mal no recuerdo, en el artículo 18, que son las instituciones proveedoras de información. Entiéndase, cajas de compensación, las cajas, las cooperativas, las corredoras de bolsa, las AGF, entendamos que son las instituciones financieras tradicionales. Entonces tenemos las fintech, que son de un registro, los proveedores de información, que son las entidades financieras tradicionales. Están otras entidades que voluntariamente se inscriben en el registro que para ese específico propósito tiene la Comisión para el Mercado Financiero. Y el cuarto grupo son los iniciadores de pago, ¿ya? Esas 4 entidades pueden acceder al sistema de finanzas abiertas. Las indicaciones, número 13, 16 y 17, generan una sanción solo al primer grupo, que serían las empresas fintech, ¿ya? Entonces, lo que se está haciendo con esta propuesta es básicamente decir, no, si hay un problema de tratamiento de datos, todos los del sistema de finanzas abiertas van a tener la sanción de no poder acceder a esos datos producto de haber tenido esa infracción grave y reiterada, conforme a lo que establece la propuesta, al tratamiento, manejo, intercambio de datos, ¿ya? Entonces, básicamente, por eso entendemos que con la propuesta se abordaría la aprehensión, pero además se trataría de manera simétrica a todos los que participan de ese sistema de finanzas abiertas. Senador Piu. Muchas gracias, presidente. Precisamente el espíritu de estas indicaciones va en lo que señaló muy bien Tomás Pintor, referente a alinear esta ley con la Ley de Protección de Datos Personales y con los criterios que se tuvieron a la vista para precisamente tener sanciones más duras. Por su intermedio, señor presidente, decirle al senador Kast que aquí tiene una oportunidad de sancionar sacando del mercado a aquellos que hacen mal lo que están haciendo. De hecho, tal como estaba redactado, una de ellas era aquellos que vulneran los principios de finalidad. ¿Para qué son los datos? Seguridad y reserva de los datos. O sea, estos datos se filtraron y terminaron en otras manos, como por su intermedio, señor presidente, señalaba el senador García respecto a las llamadas de terceros relacionadas con las transacciones que uno tiene.
Eso es lo que no queremos que ocurra. Queremos que exista el chao call center. Chao call center es: no quiero que me llamen más porque mis datos son míos y no los quiero entregar para que me estén llamando a cada rato. Es una propuesta también que la gente pide, que la reserva de su información se mantenga, y para eso el consentimiento habla de los fines, que es la esencia del consentimiento. Los datos se entregan para un fin específico, no para cualquier cosa, y aquellos que no hacen uso correcto de esta información tienen que ser sancionados, y probablemente la sanción más dura es precisamente quedar fuera del mercado. La forma en que se ha redactado, la forma de recibirlo y acogerlo, es lo que se ha podido acordar. Obviamente existe siempre la duda: ¿por qué 24 meses? Esa es la única duda que me gustaría saber: ¿por qué han llegado a esa figura? ¿Cuál es el sustento y cómo esto tiene algún sentido? Gracias, presidente. No sé, alguien de las... me gustaría saber también la razón por si hay alguna lógica objetiva respecto a los meses. ¿Bernardita? Sí, por su intermedio, señor presidente. Aquí estamos tratando de que este proyecto converse con un proyecto de ley que se está discutiendo hoy día en el Congreso, que es el proyecto de datos personales, el cual a su vez está basado en, uno diría, los estándares más estrictos que hay de protección de datos personales, como es el Reglamento Europeo o el GDPR. Y basado en ese reglamento europeo, se establece que en casos graves se procede a la suspensión, no por cualquier falta. Tienen que ser cosas graves, y las cosas graves que se determinan en ese proyecto de ley son a su vez cosas maliciosas, es decir, maliciosamente se filtró datos, maliciosamente se vendió la base de datos. Entonces, en esos casos de gravedad extrema es donde se procede a la suspensión. Segundo, y aquí apelamos a lo que se llama el derecho al olvido, así como en el mismo proyecto de datos personales se apela al derecho al olvido en cuanto a las personas, incluso hoy día en sanciones criminales hay derecho al olvido, los antecedentes criminales no pueden ser reportados más en el extremo 10 años. Entonces aquí mismo existe un derecho al olvido a las personas que tuvieron infracciones, es decir, una persona que se equivocó incluso gravemente tiene derecho a poder volver a realizar una actividad económica donde se puedan tratar datos personales, pero la ley impone esas 24 horas en el proyecto, respetando este equilibrio entre lo hizo mal, merece una sanción, pero también tiene derecho a poder resarcirse, que es en la misma filosofía que existe en otras infracciones en nuestros marcos legales. Y por eso está en el proyecto de datos personales, son infracciones graves, reiteradas y por un periodo de 24 meses. Entonces se conjuga la gravedad de que no sea algo contumaz y además que haya una posibilidad de reemprender y de poder resarcirse de un mal comportamiento. Y de ahí se toma desde ese proyecto esta propuesta aquí del Ejecutivo. Bernardita, quiero hacer una consulta porque a mí no me convence la fórmula de propuesta al establecer los vocablos quizás de gravísimo y reiterado. O sea, yo encuentro que, y no es solamente un tema doloso, puede ser un tema culposo además. O sea, si de repente, ¿qué pasa si hay una fintech? Que ojalá no haya, digamos, ya no sea por tratar de ganar recursos, sino que porque no tiene las medidas de seguridad, porque no tiene, digamos, la disposición al cuidado de cosas que son muy importantes, comete falta que uno puede decir grave. El concepto gravísimo, para este efecto al revés de la culpa, no se entiende la culpa gravísima. Yo entiendo que aquí es una excepción directa de lo que es gravísima. Entonces no sé si tiene que ser además reiteradas, o sea, cuántas cosas tienen que pasar para... Es que reiteradas pueden ser 2, alguien puede argumentar que son 3, alguien puede argumentar que son 5. Entonces, es que yo creo que... Porque si ustedes miran las indicaciones, y esto es un tema lo más discutible, que es la propuesta, era hacer más estricto la obligación del cumplimiento de las obligaciones que por esta vía se están estableciendo las fintech. Me convence más las indicaciones en este caso, que me parece más precisa, que decir que, mire, en caso de informaciones gravísimas y reiteradas en 24 meses, se va a poder generar una sanción severa contra la fintech. Yo creo que aquí tenemos que tener un gran cuidado
en que esto funcione de buena manera. Don Tomás y después don Patricio. No, presidente, por su intermedio solamente señalarle de que con las indicaciones llegaríamos a una situación en la que una empresa que no, con el proyecto de ley de datos, por ejemplo, no publicó las políticas respecto al tratamiento de datos en su sitio web, quedaría impedida de ejercer su giro. Eso es lo que hace la indicación, es la hipótesis llevándola al extremo que se podría conseguir con la indicación, que no pueda una persona tener una empresa por el hecho de no haber publicado, haber caído en una infracción a las normas de protección de datos. Lo que nosotros estamos estableciendo con esto, es decir, las entidades que participan en las finanzas abiertas quedan sujetas a la ley de datos cuando salga el proyecto de ley de datos, por lo tanto, si cometen infracciones gravísimas y reiteradas en un plazo de 24 meses, como lo dice el proyecto de ley de datos, van a tener que pagar hasta 10.000 UTM y además se les va a suspender la posibilidad del tratamiento de datos hasta por un plazo de 30 días. Eso por norma de protección de datos. Y además, adicionalmente, nosotros estamos diciendo, si usted además es fintech y participa en la finanza abierta, usted va a quedar fuera de la finanza abierta. O sea, si nosotros estamos tratando de establecer una sanción adicional que es más gravosa que la más alta del régimen general, necesariamente tenemos que partir del piso, que es la sanción más alta del régimen general. No podemos establecer una sanción adicional en condiciones asimétricas cuando por el régimen general cualquier otra institución no tendría esa sanción. Entonces, de ahí viene la reacción. Infracciones gravísimas y reiteradas en un plazo de 24 meses es lo que está establecido en el proyecto de ley de datos como la mayor sanción. Y nosotros estamos estableciendo que todo eso va a aplicar y además vamos a sacarlos de la finanza abierta a aquellas entidades que caigan en esa hipótesis. Don Kevin. Perdón, don Patricio, después del senador García. Sí, quizás agregar un elemento que es importante tener presente. Sí, ¿ahí se escucha mejor? Ahí sí. Gracias. Sí, que un elemento importante a tener presente es que el artículo 27 del proyecto de ley contempla la posibilidad de que frente a infracciones en materia de esta ley, en temas de protección de datos, la Comisión para el Mercado Financiero puede hacer dos cosas. Una, sancionar, es decir, la empresa que no cumple con la ley, la Comisión para el Mercado Financiero la puede sancionar, con las sanciones que están en la ley orgánica, que pueden ser desde censura hasta una multa bastante elevada. La segunda opción que da el artículo 27 es que frente a un incumplimiento en materia de protección de datos, la Comisión puede suspender a esa entidad del acceso al sistema de finanza abierta. Es decir, si hay un actor que está dando incumplimiento a la ley, uno puede decir, usted no puede seguir accediendo transitoriamente al sistema de finanza abierta, en tanto, por ejemplo, no regularice sus mecanismos de control, sus mecanismos de seguridad para darnos garantía de que va a cumplir con la ley en materia de protección de datos. Esta nueva indicación a propuesta del Ejecutivo lo que viene a hacer es agregar una sanción adicional, que es usted no puede ni siquiera entrar como nuevo actor al sistema de finanzas abiertas si es que en el pasado cometió infracciones graves y reiteradas en los últimos 24 meses en los términos que se llaman en materia de protección de datos. Es decir, una nueva empresa que tuvo un problema no puede entrar al sistema de finanzas abiertas, ¿ya? Por eso que hace sentido lo que plantea la comisionada Piedrabuena en cuanto a que una persona tiene derecho en algún minuto a volver a entrar al sistema de finanzas abiertas después de haber transcurrido un tiempo razonable desde que cometió la infracción grave y reiterada para poder acceder a esa información. Porque si no, ocurre lo que señala Tomás, que finalmente si uno no le pone un plazo, esa empresa que en algún minuto cometió un error grave y reiterado, después no va a poder volver a acceder al sistema de finanzas abiertas. Entonces, es por eso que se está incorporando un espacio temporal para evitar que esa empresa entre y darle la posibilidad de transcurrido ese plazo de 24 meses poder ingresar nuevamente al sistema de finanzas abiertas. Entonces está el artículo 27 que permite sancionar, suspender e incluso cancelar eventualmente el registro, y está esta indicación que se introduce que permite la sanción adicional de no entrar al sistema de finanzas abiertas y por lo tanto salir también si se comete esa conducta en ese plazo. Gracias, senador García. Gracias, presidente. Consulta. Estas sanciones, estas conductas van a tener que estar sancionadas por la CMF, ¿verdad? De tal manera de que sean conductas que estén probadas, que estén debidamente sancionadas. La indicación propuesta no lo dice,
probablemente porque no sea necesario, sería bueno que lo dijera. Creo que es bueno que tengamos la certeza de que aquí no se trata de una mera especulación, no se trata de una mera sospecha, sino que de acciones que ya han sido debidamente conocidas y sancionadas. ¿Están las definiciones de la naturaleza de cómo se califica lo grave o gravísimo o leve, o es una interpretación de la CMF a su buen saber y entender? Sí, presidente, por cierto, MEO va a tener que calificarlo a la CMF, pero la gracia que tiene utilizar el epíteto, por así decirlo, de infracción gravísima, es que una vez que entre en vigor el nuevo proyecto de ley de datos, va a quedar claramente establecido cuál es el estándar de conducta. A priori, antes de que eso se establezca, efectivamente va a quedar solamente en manos de la CMF establecer cuál es una infracción gravísima, pero la CMF, dando cuenta de su cumplimiento legal, del mandato legal que existe en este artículo, va a tener que dar cuenta de que efectivamente la infracción dice relación con aquellas como, por ejemplo, la que está sancionando el proyecto de ley de datos. Pero aquí no puedo entender, perdón, ¿por qué se usa la expresión gravísima? Porque es que yo se lo digo porque estamos hablando de yo sé que son lo que explicó Patricio, pero estamos hablando de temas que tienen que ver con la esencia de lo que son el funcionamiento del sistema, digamos. Entonces, ¿por qué se exige gravísimo y reiterado? Eso puede ser una judicialización interminable, digamos, respecto de lo que se entiende por gravísimo, no, si esto es grave o gravísimo. Entonces, y al no estar definido, porque podría haber una definición, yo creo que es una complicación adicional incorporar, o sea, darle ese rol a la CMF sin una regla un poquito más. Porque es que colocando gravísimo usted está limitando mucho la acción, digamos, está permitiendo que. ¿Qué es lo que es grave o gravísimo en esta materia? No me. Lo que sí podría ¿cómo se llama? Explorarse es hablar del catálogo de infracciones que efectivamente están en el proyecto de ley de datos como gravísimas, que son todas conductas con malicia, con dolo. Maliciosamente, infracciones maliciosas a la ley de protección de datos. Bueno, yo trataría de redactar algo en esa línea, digamos, que sea que dejar claro lo malicioso o lo culposo ya en un grado que sea. Trataría de no dejarlo ya lo estamos haciendo. En esta línea, sino que una cosa más precisa, digamos, porque creo que eso va a ser una judicialización. Presidente, la virtud que tenía el término gravísimo es lo que yo le decía: cuando entre en vigor el proyecto de ley de datos ya no hay discusión, ya vamos a ver cuál es el estándar, pero no tenemos problema en hacerle una propuesta en términos de infracciones maliciosas a la ley. Una sesión más, probablemente el miércoles, que tenemos que definir el tema pendiente, y un par de indicaciones al final que quedan, que no deberían ser muy complejas. Yo les pediría que ojalá redactáramos algo que sea comprensivo sin necesidad de generar estos conceptos que pueden ser más complejos en un momento que necesitamos mucha facilidad también para que la CMF pueda hacer mejor su trabajo. ¿Don Kevin? Sí, dos cosas, señor presidente. Lo primero, respondiendo a la inquietud del senador García, se dejó abierto para que efectivamente, mientras no existiera la Agencia de Protección de Datos Personales, fueran sanciones de la CMF, y una vez que existiera esta agencia, no solamente fueran sanciones de la CMF, sino que incluso pudieran ser sanciones por la Agencia de Protección de Datos Personales, como decía Patricio, de una entidad que no estaba en finanzas abiertas, sino que hubiese incurrido en otro comportamiento reñido con efectivamente esa ley, hubiese quedado fuera del finanzas abiertas. Entonces, por eso se dejó en esta redacción. El segundo punto, señor presidente, lo que quizás podríamos hacer, y eso tendríamos que discutirlo con el Ejecutivo, es dejar en el transitorio el catálogo que usted plantea para darle claridad a la CMF en su accionar respecto a lo que es gravísimo, y efectivamente una vez que entre la ley de datos personales, efectivamente esa es la que establece el marco de las conductas, y así no tenemos una eventual contradicción. Ver, usted se puede ir por esa vía o definir, como dice, tomar la conducta, digamos, que se supone va a ser la lógica que tiene que ver con el dolo o de repente en esta materia de una irresponsabilidad. O sea, hay que ser un poquito más, creo yo, porque para darle más seguridad, porque recordemos que 3 de las indicaciones que están respecto a este tema tienen el mismo objetivo, digamos, es cómo asegurar que quien vulnere estos principios tenga una sanción que sea importante, no sea más bien testimonial, digamos.
Ya, pero lo dejamos entonces, esto pendiente a la espera de que nos puedan, ojalá el miércoles, no más allá del miércoles, porque queremos tratar de despachar esto el miércoles, este tema. Alcanzamos a ver una indicación más. Perdón, senador García, disculpe. Muy breve, dado que vamos a sesionar nuevamente el miércoles para seguramente tener el despacho definitivo del proyecto por parte de la comisión, y entendiendo que ya está votado y que está 3-2, pero yo creo que debiéramos hacer un esfuerzo por consensuar un plazo determinar el periodo en que es posible informar, los 5 años que se acaban de aprobar. Yo encuentro que es excesivo y sobre todo encuentro que la analogía que se hace con el proyecto sobre deuda consolidada no guarda relación, son cosas distintas. A mí me parece que en resguardo de los datos personales debiéramos tener un periodo más corto. Y por lo tanto quería pedir que el Ejecutivo lo revisara, lo analizara y a ver si nos trae una propuesta el próximo miércoles. Don Tomás. No, presidente, por su intermedio, yo sé que hubo un arduo debate, pero la posición del Ejecutivo ha sido clara en este sentido de que un sistema de finanzas abierta con un plazo de 1 año o 180 días o un poco más de 1 año es prácticamente eliminar la finanza abierta. No existe ninguna evidencia así de nivel comparado, ninguna jurisdicción, no lo hemos visto, y todos los esfuerzos que se han hecho a lo largo del proceso legislativo quedarían un poco estéril si es que establecemos un plazo muy corto. Recordar solamente que la posición del Ejecutivo es que la principal virtud de esta herramienta de la finanza abierta es bajar una barrera de entrada a la competencia en el mercado financiero. Los nuevos entrantes no pueden competir efectivamente porque la barrera de entrada que implica el control de la información. Y como muy bien decían algunos senadores, si es que nosotros establecemos un límite para que los nuevos entrantes puedan acceder a esa información, para que los clientes puedan compartirlo, esa información que igual va a quedar en manos de los competidores. Por lo tanto, estamos resguardando unas ventajas respecto de un sector. En ese sentido, nosotros es el motivo por el cual nosotros dejamos esta indicación dentro del segundo grupo como aquellas que eliminan la finanza abierta o las desnaturalizan de tal modo que las finanzas abiertas ya no pueden funcionar. Si bien podemos discutir el plazo de los 5 años, nuestra experiencia es que al mínimo, por ejemplo, la práctica comercial habla de que para la solicitud de un financiamiento al menos se piden 3 años de información. La finanza abierta, si es que no existieran 3 años, eso es lo mínimo. Nosotros vemos que hay una serie, y en el mundo fintech no solamente se va a prestar dinero, sino que van a haber una serie de otros servicios, como por ejemplo el de la gestión de las finanzas personales, que puede tener impacto relevante en materia de sobreendeudamiento, que puede servir mucho la información de 5 años de una persona, de su comportamiento, para que tenga un mejor comportamiento, más responsable en materia financiera. Y la verdad es que nosotros compartimos, no solamente utilizamos de manera referencial el plazo del registro de deuda consolidada de 5 años, sino que creemos que efectivamente se utiliza para fines similares. Si bien la información del registro de deuda consolidada es solamente respecto de financiamiento, creemos que los fines son distintos, son los mismos, que es que las personas puedan beneficiarse de esa información. Con esos 5 años de historia, las personas se van a poder beneficiar y se van a poder separar a aquellos que tienen un buen comportamiento de los que tienen un mal comportamiento y por lo tanto optar a productos y servicios financieros en mejores condiciones. Entonces, si bien hemos escuchado con atención el debate que se ha dado a este punto, estamos en un contexto, solamente recordarles que nosotros creemos que la indicación que se rechazó efectivamente dejaba a las finanzas abiertas sin posibilidad de funcionar efectivamente. Presidente. Bueno, no reiteremos. Para entender la solicitud del senador García, porque yo entendía que habíamos votado las indicaciones. Sí. Pero lo suyo no es un cuestionamiento, para entender de darle una vuelta adicional. Una vuelta adicional para tratar de llegar a un acuerdo, porque sería, yo creo que es uno de los, puede ser el único, uno o dos que van a llegar con discrepancia. Digamos. Ese es el sentido, pero un planteamiento, un derecho a petición que está facultado, consagrado. Bueno, hoy, la verdad es que hay 2 senadores que tienen que estar cumplidas las 17:30, queda 1 minuto, si no alcanzar a ver la indicación. Lo que sí le va a pedir el Ejecutivo, vamos a verlo el miércoles, vamos a intentar despacharlo. Le quiero pedir
a la subsecretaria, por su intermedio, digamos, como la urgencia vence el miércoles, que lo postergue una semana, digamos, porque si no vamos a tener que votar el mismo miércoles de la tarde, cosa que no sería deseable en la sala, un debate de esta naturaleza, que hemos hecho todo el esfuerzo por poder despacharlo de buena manera. Así que si se puede cambiar esa urgencia para que, o no, un tiempo adicional, para poder despachar algunas discusiones. Creo que es de las discusiones interesantes que va a haber, entonces tampoco me parecería razonable despacharlo sin un debate, un buen debate que espero yo pueda hacer la sala. Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta. Buenas tardes a todos. Chao, chao.